Muy buenas, queridos amigos. En este vídeo vamos a escuchar y a comentar las palabras que dice el ministro Escrivá sobre la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio del 2024. Vamos a escuchar cuál es su valoración y la comentamos. Quiero aclarar varias cosas a este respecto. España pasó legislación, que es la Ley 2021, en el cual aborda de una forma integral la lucha contra la temporalidad en el sector público, de lo mismo que la reforma laboral, en la que yo jugué un papel muy importante en mi anterior ministerio, en la lucha contra la temporalidad, con gran éxito en el ámbito digamos, el conjunto del mercado de trabajo. Bien, lo que está diciendo el ministro está insinuando que se está haciendo, que con la ley 2021 se ha hecho lo mismo que con la reforma laboral que se aplica al ámbito privado. Esto no es cierto. En el ámbito privado está traspuesta la directiva europea, la norma europea, y los trabajadores están protegidos conforme a lo que dice Europa. En el sector público no se ha traspuesto esta normativa y la propia sentencia, como vamos a ver luego, lo reconoce. Vamos a seguir escuchando al ministro. Por lo tanto, la ley 2021 es una ley que contiene elementos muy claros para que en el futuro no tengamos un problema de temporalidad en el sector público. Y de hecho, a diferencia de lo que se ha expresado, la sentencia europea, que tengo que decir que es una sentencia para un caso particular y previo a esta ley. Vamos a hacer una puntualización aquí. Dice que la sentencia es para un caso particular, pero lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque dicte para casos particulares, ese dictamen se extiende a otros casos que son similares. Entonces, el ministro, aquí con estas palabras, no está diciendo la realidad. Es para un caso particular, correcto, pero es extensible, y esto no lo dice el ministro, que parece querer limitarlo a un caso particular, es extensible a cualquier otro caso similar. Y por eso precisamente se plantean estas cuestiones, para establecer una jurisprudencia europea que está por encima de la nacional. Sigamos escuchando al ministro. Son casos anteriores que se están resolviendo en este momento. No cuestiona para nada el marco español. El marco español contiene elementos muy importantes para asegurar que y eso es para la sentencia es muy importante a la hora de tomar decisiones en el futuro. Vamos a ver si la sentencia es cierto esto que ha dicho el ministro, si la sentencia no cuestiona el marco español, como titula este vídeo, que tenéis el enlace por si lo queréis escuchar completo abajo en la descripción. ¿Es cierto que la sentencia no cuestiona el marco español? Vamos a ver lo que dice la sentencia, que lo tenemos aquí. El ministro Escrivá dice lo contrario de lo que pone en la sentencia. La normativa europea, esto es lo que dice la sentencia, se opone textualmente a la normativa nacional. Vamos a ver lo que dice la sentencia. Al final, en los apartados de conclusiones finales, en el apartado número 2, tenéis el enlace a la sentencia también abajo en la descripción, dice textualmente: la cláusula 5 del acuerdo marco de trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la directiva 99, fijaos que llevamos ya 25 años desde que se aprobó la directiva europea. Hay un plazo de 2 años para transponerla al ordenamiento jurídico español. Bueno, pues ¿qué es lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que esta cláusula 5 del acuerdo marco de la directiva 99/70 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia y a una normativa nacional. ¿Por qué nos acaba de decir el ministro que la sentencia europea no cuestiona el marco español? ¿Sabe leer el ministro? ¿Ha leído esto que pone aquí en la sentencia y que tenéis el enlace abajo en la descripción para que lo podáis ver? Vais al final del todo de la sentencia, abajo del todo de la propia sentencia, el punto 2, y dice esto textualmente: la cláusula 5 del acuerdo marco de la directiva 99 se opone a una jurisprudencia y una normativa nacionales que contemplan como medidas para sancionar la utilización abusiva de los contratos de duración determinada, el mantenimiento del empleado público,
hasta la convocatoria y resolución de unas oposiciones, podríamos decir, de unos procesos, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto el ministro? Pero es que es más, en el punto 85 de la sentencia dice también esto. Buscáis el punto 85 de la sentencia, dice tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la concesión de la compensación contemplada en el artículo número 2 de la Ley 2021, que es la ley a la que se acaba de referir el ministro, dice aquí que violan el principio de equivalencia del derecho de la Unión. Pero no me acaba de decir el ministro que la sentencia europea no cuestiona el marco español. Pero ¿cómo puede decir esto el ministro? Le volvemos a preguntar al ministro si sabe leer o si es que sí que sabe, si comprende, si además de leer tiene una lectura comprensiva y también si a lo mejor es que no la ha leído y habla sin haberla leído, porque aquí dice claramente que la ley 2021 que acaba de citar el ministro viola el principio de equivalencia del derecho de la Unión, porque en primer término, en el derecho español, se establece que en caso de que una entidad pública, empresarial, una agencia estatal privada se transforme en entidad pública, el personal de estas empresas, fundaciones, etcétera, que pasan a lo público, esto es, dice aquí, trabajadores que se rigen por el derecho privado, aplicando el derecho interno, podrían desempeñar funciones reservadas a funcionarios. Es decir, una empresa privada pasa al sector público y esos trabajadores se adscriben al sector público con la figura que sea, pero van a poder realizar estas funciones que están reservadas para los funcionarios de carrera. No se despide a estas personas ni... Bueno, entonces, sin ser funcionarios de carrera, pueden realizar estas cuestiones, ¿no? También dice, en segundo término, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, incluso antes de que entrara en vigor la Directiva Europea, ya preveía la conversión en fijos de trabajadores temporales que llevaran trabajando para un mismo empleador más de 24 meses. O sea, la propia normativa española preveía que si había un trabajador español que llevaba trabajando más de 24 meses, se convertían en fijos. Entonces, claro, no se pueden convertir en fijos. Si dice que el propio Estatuto de los Trabajadores, antes incluso de que se aprobara la directiva, ya contemplaba esta posibilidad. 24 meses fijos. Bien, y en tercer término, dice también el TJUE, dice que la ley 2021 contempla un régimen restrictivo de compensación. Las administraciones públicas están obligadas, en virtud de la normativa nacional, a compensar íntegramente los daños y perjuicios derivados de sus actuaciones. En fin. Entonces, bueno, pues esto es lo que dice la sentencia, ¿no? Vamos a seguir escuchando al ministro porque no tiene desperdicio nada de lo que dice. O sea, absolutamente todo lo que se ha preparado para comentar en este minuto y 56 segundos es cuestionable y va contra la sentencia. O sea, es contrario completamente a lo que ha dicho la sentencia. La sentencia dice blanco, el ministro dice negro. Vamos a seguir escuchando al ministro decir cosas que vamos a ver si cumplen la normativa europea o no. Existan marcos nacionales en el ámbito de lo público y esos ámbitos se materializan, yo diría que en tres cuestiones. La primera es que se establece un límite máximo a lo que es la temporalidad en el sector público, que es de 3 años, y eso evitaría los casos que se están juzgando ahora, que son personas que han estado décadas, de hecho, en una situación intolerable de interinidad. Vamos a ver, intolerable. Intolerable es lo que está diciendo el ministro. Ese límite de los 3 años ya existía antes de reformar cualquier norma. Decía que las plazas que llevaban ocupadas por personal temporal 2 años, pues debían salir a oposición, debían cubrirse de manera fija, por empleo fijo. El problema es que la administración no lo ha cumplido. Había 2 años y luego un excepcional de 3 mientras los procesos se llevaran a cabo. Pero las administraciones públicas no lo han cumplido. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido a los legisladores, al gobierno? Y los sindicatos no dicen nada de esto.
les debe parecer bien. ¿Qué es lo que han escrito ahora? Pues lo que han escrito es que si un trabajador lleva 3 años trabajando para la administración pública, debe ser despedido. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? 3 años y te vas a la calle. Pero ese puesto pasa a ser fijo. De eso no dice nada la ley. Ese puesto que lleva 3 años ocupado por un empleado temporal puede al día siguiente ser ocupado por otro trabajador temporal. Y cuando pasen 3 años, por un tercer trabajador temporal. Y cuando pasen 3 años, por un cuarto trabajador temporal. Llevaríamos ya 12 años con trabajadores encadenando contratos o encadenando más bien ese puesto de trabajo, ¿no? Al final, 12 años, el puesto ocupado por 4 trabajadores, pero claro, ya no puedes ir a los tribunales a pedir que te declaren indefinido o que digan que estás en abuso. Es muy difícil de demostrarlo. Se deberían juntar estos 4 trabajadores y decir, mire, pues hemos estado aquí ocupando este puesto, ¿qué va a hacer el ministro? ¿Va a pagarnos de su bolsillo las compensaciones económicas que nos corresponden a los 4 porque se está inventando el ministro un nuevo fraude, ¿no? Parece evidente que se está inventando un nuevo fraude de ley. Lo que pasa es que están tratando de disimularlo para que no se pueda demostrar en los tribunales ante las sentencias que están perdiendo y ante estas cuestiones perjudiciales. Así que es tremendo. Es decir, en lugar de solucionar el problema, lo que hacemos es poner una norma que dificulta al trabajador demostrarlo en los tribunales. Tremendo, ministro Escrivá. En segundo lugar, se objetivizan muy bien las causas para poder contratar personas, digamos, de forma temporal en la administración pública. Y en tercer lugar, cuando... Fijaos si se objetivizan bien, que es posible hacer esto que acabamos de comentar, de estar 3 años con un trabajador, otros 3 años con otro, otros 3 años con otro y otros 3 años con otro, y que esa plaza esté 12 años ocupada por temporales y no haya ningún problema. Se objetivizan fenomenal, ministro Escrivá. Cuando se exceden esos años, 3 años, cualquier decisión más allá de esos 3 años es nula de pleno derecho, hay que compensar a los trabajadores y además debería tener consecuencias disciplinarias para los funcionarios que no han cumplido con la norma. Es decir, le están amenazando al funcionario correspondiente, al funcionario que contrata a este trabajador, y dice, mira, como no despidas al trabajador cuando lleve 3 años, te va a caer un puro, porque nos vas a meter en un lío, porque claro, este trabajador a lo mejor se va a los tribunales y nos gana. Entonces, cuando lleve 3 años lo echas, y si no lo echas te vamos a sancionar. Esto, ¿qué opinión nos merece? Dejadlo en los comentarios, todas estas cosas que dice el ministro Escrivá. Esto, ¿qué ánimo tiene? ¿Está respetando el Estado de Derecho? Estas gentes que están cobrando subvenciones del Estado, los partidos políticos, los ministros, el gobierno, los sindicatos, la patronal, ¿están para defender a los trabajadores, a los empresarios, a los votantes, a las personas que no votan, a los ciudadanos españoles? ¿O para qué están esta gente? ¿Qué pretenden? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué se empeñan en hacer esto? Y además, muchas sentencias las van a perder y van a tener que ser indemnizados estos trabajadores. Algunos con más de 100.000 euros, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya está hablando, bueno, los propios sindicatos están pidiendo que se apliquen la indemnización del despido improcedente. ¿Qué van a hacer los consejeros de función pública de las autonomías? ¿Van a pagar esto? ¿Van a llegar 3 personas? ¿Van a decir, mira, 100.000, 100.000 y 100.000, 300.000 euros que pagan los contribuyentes? A mayor beneficio de todos estos intereses que no sabemos muy bien cuáles son. ¿Qué intereses tiene esta gente? Pues eso es lo que nos preguntamos por aquí. Y bueno, pues como digo, deja debajo tus comentarios, a ver qué opinas, a ver a qué se debe esto, por qué hacen esto, ¿qué te parece? Bueno, pues déjalo debajo en el vídeo y si quieres comentar también en el propio vídeo de Europa Press, pues fenomenal. Pues nada, ¿qué criterio tiene aquí el señor ministro? No tenemos ni idea de qué criterio tiene el ministro, es tremendo y va en contra de incluso el Estado de Derecho. Tremendo, ministro Escrivá, tremendo. Bueno, pues un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Comentarios, pulgar arriba, fuerte abrazo.